Buenos días. Ahora voy a tener el gusto de leerles la tercera parte del capítulo Estrategias del gobierno de AMLO sobre filiales de Pemex en paraísos fiscales. Capítulo que pertenece al libro Pemex en los paraísos fiscales, obra de la periodista Nancy Flores Nández. Un libro que pertenece a la serie denominada Actualidad de México. Lecturas políticas, tomo número 8. Vayamos a la tercera parte del capítulo Filiales de Pemex en los paraísos fiscales. Cuando Andrés Manuel López Obrador asume el poder el 1 de diciembre de 2018, el gobierno tiene una nueva visión para Pemex, ya que el presidente se fija como meta rescatar a la petrolera. Ahora se pregona que tenemos petróleo para 40 años en pozos de aguas someras y en tierra que son muy rentables y que nos pueden llevar a los niveles cuando Cantarell era el gran yacimiento, cuando las finanzas del país se basaban en el petróleo. Pero ¿cómo impacta esta visión en la administración del ingeniero Romero Oropeza? Entre diciembre y enero se extinguieron otras 26 compañías privadas, 100% propiedad de Pemex, lo que no pudo hacer Peña Nieto con su plan de reestructuración, que solo impactó a 10. La nueva administración sí logra cancelar 26 de ellas. El objetivo que se trazó el nuevo gobierno fue desmantelar toda esta red de empresas fantasmas mediante su liquidación. Y ahora, la ruta crítica que se ha trazado Petróleos Mexicanos es extinguir las 25 empresas que todavía subsisten en la estructura de Pemex. Pero para eso hay problemas. Lo que dijeron sus funcionarios es que se trató de extinguir 15 gradualmente, pero que había 10 de esas empresas que era muy difícil extinguir, al menos en el corto y mediano plazo, ya que están ligadas a proyectos productivos de Pemex y debido a que la empresa empezó a evadir la ley usando estas empresas. Algunas son contratistas de proyectos, entonces no se puede extinguirlas porque si no, ¿quién llevará a cabo el contrato? Pemex no, porque esa es una empresa privada y la petrolera es pública. Entonces, como las privadas están ligadas a proyectos productivos, se tiene que esperar a que esos proyectos se culminen. Muchos de ellos son transaccionales. Hay muchos que no van a culminar en 2024, sino hasta 2027, 2028 o 2030. Hasta entonces no se pueden extinguir esas empresas, o se tendrá que buscar una estrategia para poder legalizarlas. Tales empresas también están relacionadas con contratación de deuda en los mercados internacionales, que es exactamente lo mismo. Son deudas transaccionales. Es deuda de Pemex que tiene contratada hasta 2040 y tales empresas no se pueden extinguir porque son las titulares de esa deuda. Y esto en tanto que no se encuentre un mecanismo para pasar esas deudas a Petróleos Mexicanos. En esto tendrá que participar forzosamente el Congreso, legislando y revisando todas estas deudas en mercados internacionales. En el caso de PMI Comercio Internacional, que es la filial que dejó de tener su órgano interno de control, además ya no es sujeto de la Ley de Transparencia ni sujeto de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, etc. El plan es convertirla nuevamente en empresa del Estado y así hacer que rinda cuentas. A la fecha, PMI Comercio Internacional sigue comercializando los combustibles de México y al parecer eso no va a cambiar. Simplemente va a transformarse otra vez en empresa del Estado, mediante la proyectada contrarreforma energética actualmente en proceso de promulgación. El nuevo análisis que ha hecho Petróleos Mexicanos reveló la complejidad de esa estructura comercial paralela que se constituyó durante décadas. Se revisó toda la ruta temporal y lo que encontraron fue que es una organización similar a la usada por las mafias internacionales para lavar dinero o las empresas y personas que evaden impuestos. Lo que hemos visto sobre los paraísos fiscales como los Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, etc., pues es lo que estaba haciendo Pemex. De esa manera,
Muchos se enriquecieron, pero eso no significa que no se sepa dónde está el dinero. Simplemente se van poniendo tantas capas encima que se dificulta saber cómo y a dónde se trasladó el dinero. Lo que sucedió en España, que se convirtió en un paraíso fiscal para Pemex, ahí tienen domiciliadas 8 empresas de este tipo. Esto incluyó empresas en Islas Caimán, Bahamas e Islas Bermudas, que después se mudaron a España y también a México. Muchas de las cuales fueron creadas en México, pero como sociedades anónimas, lo cual significa que están regidas por las leyes mercantiles y no por la ley de petróleos mexicanos. Lo que también se encontró es que todas sus operaciones incluyen triangulaciones de capital, es decir, que se pasan dinero de una a otra y a otra de sus compañías. Esto para finalmente hacer un pago o compra, una transacción. Y sus cuentas bancarias, que son privadas, también están abiertas en paraísos fiscales. Además, posee una tesorería en Holanda, independientemente de la de petróleos mexicanos. Esta tesorería es la del grupo PMI y la opera PMI Holdings BV. Ahí retienen supuestas ganancias privadas que no sabemos cómo las van a repatriar al país, que tanto las necesita, ya que se generan con recursos públicos, dado que lo que comercializan estas empresas es petróleo y productos derivados del petróleo. También sucede que estas empresas, cada vez que contratan sin licitación, lo que hacen es cobrar. Como cualquier coyote, cobran por esta intermediación, lo cual tratan como capital privado y mandan el dinero a sus cuentas en el extranjero y ahí lo retienen, como si fueran ganancias de otra cosa, cuando en realidad son recursos de petróleos mexicanos, porque la empresa está desembolsando por esos productos y servicios. Y como ellos manejan las exportaciones e importaciones, en los mejores años Pemex facturaba más de 1 billón de pesos anuales. Todo ese dinero pasaba por el grupo PMI. Igual que las contrataciones de deuda, también generan una ganancia por contratarle deuda a la empresa. Entre los hallazgos que se desprenden de las investigaciones que se han llevado a cabo en Pemex, a partir de que se inicia la transición, es que estas empresas han participado en negocios totalmente adversos para las finanzas de Pemex, tales como la inversión en Hijos de J. Barreras, en Repsol, con la finalidad fallida de controlar la transnacional, en Deer Park, en copropiedad con Shell, que reportaba pérdidas hasta 2018, las adquisiciones de agronitrogenados en 2014 y Fertinar en 2015. Estos son los peores casos de fraude con PMI, pero hay muchísimos más. PMI es un mundo de fraudes. También se encontró que los operadores de estas sociedades no pueden ser imputados por los daños provocados al erario, porque no son funcionarios públicos. Pero Pemex sí está tratando de fijarles responsabilidades, debido a que estas pérdidas multimillonarias sí han causado un gran daño tanto a la empresa como al patrimonio de la nación, ya que Pemex paga impuestos y estos se traducen en bienes y servicios para los mexicanos, tales como la educación, la salud y demás. Finalmente, están los viáticos y gastos suntuosos que acostumbraban los directivos de PMI y las compras sin licitación. En Estados Unidos, Pemex es una empresa experta en análisis de mercados que se especializa en las compras sin licitación, la cual operan 7 ejecutivos. Esta realiza operaciones muy grandes, de mucho dinero, pero su equipo es muy reducido, como por ejemplo la compra de los 700 carros tanque que denunció el presidente López Obrador y que nunca llegaron a México. Se hizo a través de PMI. Ahora se está analizando cómo van a fincar responsabilidades, porque de nueva cuenta estamos en el mismo esquema. No eran servidores públicos, etc. Como esa supuesta compra de los carros tanque, también hay cualquier cantidad de contratos que se hicieron a través de esas compañías.
Y por supuesto, también está la contratación de deuda, que tarde o temprano va a reventar, porque el asunto con las empresas privadas es que no toda esa deuda se refleja en los estados financieros de Pemex. Es decir, a la fecha no podemos saber cuánto exactamente debe Petróleos Mexicanos en los mercados internacionales, porque mucha de esa deuda, aunque sí se ampara con la infraestructura de la pared estatal, de la empresa productiva del Estado, en realidad no se acaba reflejando en sus estados financieros. Entonces, en algún momento va a reventar también este tema. Al parecer, las filiales de PMI fueron proyectadas con una ingeniería financiera muy sofisticada para robarle a Pemex y en consecuencia para defraudar al erario mexicano. Algo muy similar a lo que sucedió con el aeropuerto de Texcoco, mismo que fue proyectado para robar y no para que se construyera. Esto debido a que el aeropuerto iba a presentar hundimientos diferenciales con el paso del tiempo, ya que el Instituto de Ingeniería de la UNAM argumentó que para evitar los hundimientos iban a recurrir al procedimiento de precarga, es decir, excavar, abrir un cajón y ahí verter tesontle y basalto, que fue lo mismo que hicieron en la autopista El Peñón Texcoco, y ahora la autopista presenta ondulaciones continuas o subibajas. Y para que ni la Auditoría Superior de la Federación, ni el Congreso, ni la Secretaría de Hacienda, Pemex las convirtió en empresas privadas como tal, y como tal, no las pueden auditar los entes públicos como la Auditoría de la Federación o la Cámara de Diputados. En resumen, es muy lamentable que durante 31 años los mexicanos hayamos sido literalmente robados mediante esta estrategia de privatización. Algo terrible.